no son vinculantes, pero sí son alertas importantísimas, fundamentales, que no se pueden obviar. Nosotros vamos a hablar de esto precisamente con Miguel Soria, ex viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Bienvenido, doctor Soria, a Exitosa. Buenas tardes, Karina. Gusto saludarte. Te agradezco la invitación. Muchas gracias y muchas gracias por esperarnos porque han habido noticias, ha estado un poco movido el tema de los niños recuperados después del adoctrinamiento por gente que está acusada de senderistas. Yo quería retomar este tema del alto comisionado de la ONU que ha dicho que el Estado habría violado los derechos humanos en las protestas durante el gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué peso tiene este informe? Y además que ya no es uno, dos, sino tres, cuatro, cinco. Ya tenemos una colección de informes que van en el mismo sentido. Bueno, Karina, la naturaleza jurídica de los informes que expide la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene la misma calidad que los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o los grupos de trabajo o relatores especiales sobre derecho de reunión, protesta, etcétera. Es decir, no son vinculantes para los estados, no son obligatorios, expiden recomendaciones, pero sí son documentos o informes fundamentales para que los estados, en este caso el Perú, cumpla con sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos. Porque al menos lo que hacen estos informes es dar una alerta al gobierno del Estado peruano, que es el que representa al Perú en el exterior, de que hay una serie de cuestiones que tienen que atenderse en el derecho interno. Entonces, no son vinculantes, pero sí son alertas importantísimas, fundamentales, que no se pueden obviar en favor del Perú, porque de obviarlas, en un tiempo, 3, 4, 5 años, el Perú podría responder internacionalmente por los hechos que precisamente se encuentran allí. Uno de los grandes temas, que como tú ya lo has adelantado, tiene que ver con el uso excesivo de la fuerza, el uso letal de la fuerza. Para informar a tus televidentes, es importante tener en cuenta lo que supone una violación de derechos humanos. Una violación de derechos humanos, diferente a un delito, es toda acción u omisión perpetrada por un agente del Estado que lesiona derechos. Lo que nosotros hemos podido observar en el contexto de las protestas con ocasión del pretendido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, sí, efectivamente, hemos podido evidenciar que han habido actos por parte de la policía, tal vez de las Fuerzas Armadas, de uso excesivo de la fuerza que en algunos casos ha llevado a la muerte de personas. Okay, eso, visto así, bajo el derecho internacional, constituye una violación de derechos humanos. Pero, ¿de quién depende de que esto quede aclarado, quede subsanado y evitemos responder ante la comunidad internacional? Depende de las autoridades peruanas, del Ministerio Público y del Poder Judicial, fundamentalmente, y de la buena investigación que la policía pueda realizar en el marco de esas investigaciones en general a cargo del Ministerio Público. Pero entonces usted Entonces, lo que me esta está alerta sirve. diciendo, lo que usted me está diciendo es que todo va a depender de las investigaciones que se hagan aquí en el país, pero las investigaciones duran demasiado tiempo y durante todo ese tiempo vamos a seguir recibiendo este tipo de recomendaciones. No hay un canal más directo para explicar de manera política, como lo ha hecho el premier Otárola ante la OEA, pero digamos que no ha dejado tan clara su posición, ¿no? Porque dijo, bueno, la culpa de las muertes lo tuvieron los extremistas. Entonces no sé si fue el mejor camino. Mira, precisamente una de las recomendaciones que realiza el alto comisionado tiene que ver con una justicia en un plazo razonable, con la debida diligencia. Y allí, entre sus otras recomendaciones, también recomienda al Perú a que se dote del personal necesario, de los recursos necesarios para que las investigaciones no duren tanto tiempo. Por ejemplo, Karina,
Tenemos el caso del Frontón, un caso de violación de derechos humanos, que tiene más de 30 años. Hay marinos que han fallecido en el contexto de ese proceso penal. Lo que se tiene que hacer es evitar que un proceso penal en este contexto tome tanto tiempo. Lo bueno de nuestro nuevo Código Procesal Penal es que los procesos penales deberían acabar en menos tiempo, como también evidencia el propio informe. Se encuentra, por ejemplo, que personas que han protestado y que han cometido delitos ya fueron condenadas con la aplicación del proceso inmediato. Esto son pocos días o pocos meses. Lo mismo tiene que ocurrir en los casos de violación de derechos humanos, que sí efectivamente son casos más complejos, y en tanto sean casos más complejos, precisamente se necesita mayor apoyo presupuestal, mayor personal, para que estos casos acaben con prontitud. Los casos de violaciones de derechos humanos, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tienen que tratarse con prioridad. Y eso es lo que tiene que entender el gobierno peruano. Aquí el ministro de Economía, ¿cierto?, en coordinación con la fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, tendrían que coordinar para asignar un presupuesto importante y acabar con esta situación, Karina. Ahora, por el otro lado, no todo se resuelve en materia penal. El informe también documenta, y como tú lo has expresado, tiene que haber un proceso de diálogo. El discurso del premier Otárola en la OEA es un discurso importante, porque el Perú no solamente se tiene que defender en términos jurídicos, también tiene que defenderse en términos políticos. Y la estrategia utilizada por el premier Otárola es una muy buena estrategia, que utilizó el Perú durante el gobierno del presidente Humala respecto del caso Chavín de Huanta. Caso en el que no salimos triunfadores al 100%, pero se nos condenó por una violación de derechos humanos que fue evidente. El terrorista Cruz Sánchez fue encontrado con vida, se entregó con vida a las Fuerzas Armadas y apareció muerto, a los llamados gallinazos, ¿no? Finalmente, la justicia penal no encontró ningún responsable. En materia penal no hubo ningún responsable, pero bajo el derecho internacional se demostró que ese terrorista estuvo con vida y luego apareció muerto. Evidentemente fue ejecutado extrajudicialmente. Pero en este caso, tiene además que la justicia penal tiene que haber un proceso de diálogo, y acá el gobierno tiene una responsabilidad importante. Una de las recomendaciones implica juntarse con las víctimas de violaciones de derechos humanos, conversar con ellas, dialogar con ellas, explicar el avance de las investigaciones, expresarles y evidenciarles que el gobierno del Perú tiene la intención de llegar a la verdad. Aquí yo insto a la presidenta de la República, Dina Boluarte, el primer Otárola, al ministro de Justicia, que no hay que tenerle miedo, porque desde mi punto de vista, Karina, de penalista, de defensor de derechos humanos, es bien complicado que una eventual responsabilidad penal les alcance. Así que lo mejor que pueden hacer ellos es que de lo que queda de gobierno puedan ayudar con el presupuesto necesario a solucionar estos temas. El diálogo es fundamental. Escuché hace un momento a tus televidentes hablar sobre el hallazgo de estos niños que están siendo adoctrinados en el pensamiento terrorista. Y una de las cosas que resaltan ellos, y que tú también lo mencionaste, y está evidenciado en el informe final de la Comisión de la Verdad, Karina, que puede causar cierto desencuentro tal vez, pero hay cosas que se dicen en ese informe que son incuestionables. Karina, yo te puedo adelantar lo siguiente, que la situación social, de exclusión social, que ese informe nos dio hace ya más de 20 años, esa misma situación de exclusión social se presenta el día de hoy. Esa misma situación de exclusión social que fue un caldo de cultivo para que se genere el terrorismo y exista un loco delincuente que pretenda tomar por la fuerza el poder, que fue Abimel Guzmán, matando a miles de personas, ese mismo caldo de cultivo se presenta el día de hoy, Karina. Si nosotros hacemos un recorrido a nivel nacional y vemos la exclusión social, el descontento social, es completamente legítimo. Lo que no es legítimo es pretender cambiar la situación por la violencia. Pero allí está el rol fundamental del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial y de otros organismos del Estado peruano de trabajar en favor del Perú. La población, Karina, siente que nuestros gobernantes no trabajan en favor de la población o del pueblo peruano. Y ese es el gran problema. Estamos repitiendo exactamente los problemas que causaron el terrorismo. El terrorismo no se justifica de ninguna manera. Pero para evitar que estemos en terrorismo, que caigamos nuevamente a ese drama nacional, es que las autoridades tienen que actuar políticamente pensando en la dignidad de las personas.
De acuerdo. Ha quedado muy claro. Muchísimas gracias a Miguel Soria. Él ha sido ex viceministro de Derechos Humanos.